Agradezco su presencia en esta ocasión. Desde luego quiero dar las gracias a los organizadores de este homenaje, a Margarita Zapata por invitarme una vez más a mantener viva la memoria de este gran personaje que fue Emiliano Zapata. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes y bueno, vamos a comenzar. Hoy es un día muy importante. El día de hoy, en este recinto parlamentario, recordamos a Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el jefe del Ejército Libertador, el símbolo por excelencia del agrarismo, de la lucha por la tierra y por la justicia para los campesinos, no solo en México, sino a nivel internacional. Emiliano Zapata es una figura de estatura mundial. No solo es uno de nuestros máximos héroes, es también uno de los héroes mexicanos que ha logrado trascender nuestras fronteras y ser reconocido en todo el mundo como el adalid de la causa agraria. Emiliano Zapata ocupa un lugar muy especial en la historia de México. La lucha que él encabezó al frente de un ejército de campesinos y sectores rurales pobres de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México, logró darle un profundo contenido social a la Revolución Mexicana. Sin el zapatismo, la revolución iniciada por Francisco y Madero se hubiera quedado en una simple transformación política, en un cambio de gobierno, en la instauración de un régimen democrático como el que encabezaba Madero, pero que no hubiera cambiado las estructuras sociales y económicas del país. El zapatismo, este gran movimiento de campesinos pobres, de peones de las haciendas, de jornaleros agrícolas, de arrieros, de pequeños comerciantes y de sectores rurales pobres, logró que la Revolución Mexicana no solo fuera una revolución política, sino también una profunda transformación económica y social. Emiliano Zapata Salazar, noveno de 10 hijos de Gabriel Zapata y Cleofas Salazar, nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Su familia, de origen mestizo, poseía algunas tierras en el pueblo, así como algunas vacas y caballos. Aunque los Zapata no eran una familia rica, tampoco pertenecían a las numerosas familias pobres que apenas tenían para sobrevivir y que constituían la mayoría en la región. Emiliano pudo asistir a la escuela elemental en la vecina Villa de Ayala, donde aprendió a leer y escribir y las nociones básicas de aritmética, historia y geografía que ofrecían las escuelas rurales de la época. Desde los 8 años colaboró con la economía familiar, cuidando a los animales, recolectando madera y auxiliando en las labores agrícolas. Cuando su padre murió, Zapata tenía 16 años y para mantener a la familia se dedicó también a la arriería. Desde muy joven tuvo especial predilección por los caballos y adquirió fama como jinete diestro y como caballerango. Otra habilidad que aprendió muy joven fue el manejo de las armas que le enseñó su tío José Zapata. En Anenecuilco, el problema de la tierra había sido siempre central y estaba estrechamente asociado a su historia desde la época prehispánica. Pueblo indígena, constituido desde antes de la conquista y colonización españolas, enclavado en el fértil valle de Cuautla a Milpas, desde la temprana época colonial sufrió la ambición de los nuevos colonos españoles, atraídos por el éxito del cultivo de la caña. Al igual que otros pueblos de este valle y del vecino de Cuernavaca, los de Anenecuilco pronto vieron cómo se modificaba el paisaje con el florecimiento de los cañaverales y cómo las haciendas azucareras se adueñaban paulatinamente de las mejores tierras en perjuicio de los pueblos como ellos. La historia agraria colonial de ambos valles está plagada de testimonios sobre el avance de las haciendas azucareras y la resistencia de los pueblos indígenas que defendieron en los tribunales virreinales infructuosamente sus derechos como propietarios originarios de sus tierras. Esa resistencia
y la reivindicación de los pueblos de sus terrenos y aguas continuó durante el siglo XIX y también en el Porfiriato, cuando la modernización productiva de las haciendas azucareras produjo una nueva presión sobre la propiedad que aún conservaban los pueblos, la mayoría de los cuales, con el paso del tiempo, habían tenido que convertirse en arrendatarios o en trabajadores estacionales de las tierras de las haciendas. Anenecuilco fue uno de esos pueblos que sufrieron y resistieron los embates de las haciendas azucareras. En su caso, la ofensiva provino de la hacienda del Hospital, que se asentó en su región desde la época colonial y fue avanzando paulatinamente sobre las tierras del pueblo, que reclamó siempre su derecho original sobre ellas. El punto culminante de esta larga historia ocurrió en 1910, cuando los dueños de la hacienda decidieron negar a los de Anenecuilco la posibilidad de seguir trabajando en las tierras que arrendaban. Los hombres del pueblo, ante la necesidad de seguir alimentando a sus familias, decidieron ocupar por la fuerza una parte de los terrenos de la hacienda en una acción extrema y exitosa, a pesar de los intentos de revertirla por parte de los hacendados y las autoridades. Emiliano Zapata encabezó esta ocupación, pues había sido electo en septiembre de 1909 presidente del Consejo de Anenecuilco, recibiendo la encomienda de custodiar los planos virreinales del pueblo y continuar la defensa para recuperar su propiedad original. Zapata tenía entonces 30 años y había alcanzado prestigio local por participar en la defensa de su pueblo y haber apoyado la fallida campaña electoral de Patricio Leiva, quien se había opuesto al candidato oficial de Porfirio Díaz, Pablo Escandón, en la contienda por el gobierno del Estado. Zapata ya había sido apresado en varias ocasiones y había sido obligado incluso a engrosar el ejército a través de la leva de donde había escapado. Tanto él como otros líderes campesinos que habían participado en la campaña de Leiva estaban fuera de la ley y habían tenido que esconderse. Por ello, cuando tuvieron noticias de que la revolución a la que había convocado Francisco I. Madero en noviembre de 1910 había prendido en el norte del país, vieron en ella una oportunidad para incorporarse y contribuir a resolver los problemas agrarios de sus comunidades y su situación personal de perseguidos. Así, en marzo de 1911, una pequeña partida de hombres armados, entre los que estaban Emiliano Zapata, su compadre Otilio Montaño, Rafael Merino y Pablo Torres Burgos, se levantaron en armas y se incorporaron a la rebelión maderista. Zapata se convirtió en el jefe del movimiento que se extendió por el estado de Morelos y en 2 meses logró ocupar varias de las principales ciudades de esa entidad, entre ellas Cuautla. Cuando Porfirio Díaz renunció a la presidencia de la República, el movimiento zapatista era la principal fuerza revolucionaria del Estado. Madero, el líder de la revolución triunfante, pactó el desarme del ejército revolucionario y el mantenimiento de las instituciones del régimen porfirista. La mayoría de los grupos insurrectos aceptaron licenciarse y regresar a sus casas, pero no así el zapatismo, que puso como condición que los pueblos recuperaran sus tierras, tal y como lo establecía el artículo 3 del Plan de San Luis Maderista, motivo por el cual se habían sumado a la rebelión. Madero fue personalmente a negociar con Zapata el licenciamiento de sus fuerzas en julio y agosto de 1911, pero no pudieron llegar a un acuerdo. Zapata, cuyo movimiento había dado muestras ya de un agrarismo radical, exigía el reparto agrario inmediato y que a sus fuerzas se les diera un lugar en las tropas rurales morelenses. La negociación se vino abajo por la intervención del Ejército Federal y por la táctica de confrontación del gobierno provisional que exigían a Zapata su rendición incondicional. El líder suriano rompió con Madero y le declaró la guerra, llamando a derrocarlo.
El plan de Ayala fue la justificación política de su rebeldía. Una vez que Madero tomó posesión como presidente de la República, en noviembre de 1911, Zapata se mantuvo en pie de lucha y logró extender su movimiento a todo el estado de Morelos, así como a los municipios colindantes del Estado de México, Puebla, Guerrero y las delegaciones del sur del Distrito Federal. El zapatismo se convirtió en uno de los principales problemas políticos durante el gobierno de Madero, y la respuesta represiva de este le restó apoyos del ala izquierda maderista, ante la cual no se justificaba que un reclamo agrario legítimo como el que enarbolaba el zapatismo encontrara como respuesta a la represión. Zapata logró mantener la resistencia a pesar de la ofensiva del Ejército Federal y se consolidó durante la etapa maderista como el símbolo del agrarismo. La erosión que sufrió el gobierno de Madero, asolado por dos importantes rebeliones populares desde la izquierda, la de Zapata y la de Pascual Orozco en el norte, y por dos rebeliones de menor impacto desde la derecha, la de Félix Díaz y la de Bernardo Reyes, pusieron de manifiesto la incapacidad política de Madero para mantener la paz, y esto contribuyó a su caída. El golpe militar, encabezado por Victoriano Huerta, puso fin al experimento maderista e instauró una dictadura militar a la que Zapata combatió desde el primer momento. La resistencia de los rebeldes morelenses contra Huerta se unió a la rebelión que en los estados norteños iniciaron los ejércitos constitucionalista y villista. La acción combinada de esos tres ejércitos fue minando al régimen huertista y le fue arrebatando el control de la mayor parte del territorio nacional. La batalla decisiva fue la de Zacatecas en junio de 1914, en la que la División del Norte de Francisco Villa destrozó al Ejército Federal y abrió el paso franco hacia el centro del país. Un mes después, Huerta renunció, pero entregó la capital de la República a las fuerzas de Carranza, impidiendo así la entrada de Zapata a la Ciudad de México. Algunos líderes del constitucionalismo con posturas agraristas, como Lucio Blanco, Antonio I. Villarreal y Luis Cabrera, buscaron un acercamiento con Zapata. Sin embargo, el líder suriano, quien desconfiaba profundamente de Carranza, puso como condición que el primer jefe aceptara el plan de Ayala y que renunciara. Carranza rechazó obviamente esas condiciones y convocó a una junta de los jefes constitucionalistas sin la participación de Villa ni la de Zapata. Sin embargo, un sector del constitucionalismo, encabezado por Álvaro Obregón y Lucio Blanco, quienes temían un enfrentamiento con Villa, de quien Carranza se había distanciado, lograron que se convocara a una convención militar con la participación de la División del Norte a celebrarse en la ciudad de Aguascalientes. La Asamblea de Jefes Revolucionarios, conocida como Soberana Convención Revolucionaria, se reunió en esa ciudad el 10 de octubre de 1914 y ese día asumió la soberanía del país. Los villistas propusieron invitar a los zapatistas para que tuviera la total representatividad de las facciones revolucionarias, y Felipe Ángeles, el brillante militar villista, fue personalmente a Morelos a invitar a Zapata. Ahí se selló la alianza entre la División del Norte y el Ejército Libertador del Sur. Zapata nuevamente planteó sus condiciones: aceptación del plan de Ayala por la convención y renuncia de Carranza a la primera jefatura. En la convención, los delegados zapatistas arrastraron al villismo y le imprimieron un contenido social a las deliberaciones y lograron que la Asamblea aprobara el plan de Ayala como plataforma mínima para el programa de gobierno. La convención aprobó también la elección de Eulario Gutiérrez como presidente de la República y la renuncia
de los tres grandes caudillos, Villa, Carranza y Zapata. Carranza rechazó esas decisiones y rompió con la convención. Obregón y los suyos abandonaron también la asamblea y se subordinaron a Carranza. Zapata estrechó su alianza con Villa. El triunfo de la revolución se decidiría en los campos de batalla. Villa y Zapata tomaron conjuntamente la Ciudad de México el 6 de diciembre de 1914 e instalaron en el Palacio Nacional al gobierno convencionista. Carranza, entre tanto, se atrincheró en Veracruz, desde donde Obregón, al frente del ejército constitucionalista, inició su marcha para enfrentar a Villa, el enemigo militar a vencer. Aunque Zapata y Villa habían sellado en Xochimilco un pacto político y militar para enfrentar conjuntamente al constitucionalismo, esos compromisos se vinieron abajo por las diferencias que afloraron entre ellos durante la ocupación de la Ciudad de México en diciembre de 1914 y enero de 1915. Villa regresó al norte y Zapata trató, infructuosamente, de impedir el avance de Obregón hacia Puebla y la Ciudad de México. Derrotado, Zapata se atrincheró en su territorio, mientras Villa esperó a Obregón en el Bajío, donde se libraron las batallas que definieron el rumbo de la revolución. El villismo fue derrotado entre abril y julio de 1915, y esa derrota significó también el comienzo del declive del zapatismo. No obstante, mientras la Revolución Nacional se definía en el Bajío, Zapata aprovechó para profundizar su revolución local. Entre 1914 y 1915, el zapatismo llevó a cabo una de las transformaciones agrarias, económicas y sociales más importantes en la historia de México, en lo que se ha conocido como la Comuna de Morelos. Los pueblos recuperaron sus tierras y, dirigidos por Zapata y el cuartel general Soriano, establecieron un autogobierno en el que tuvieron la oportunidad de ser los dueños de su destino y definir en libertad su organización, su trabajo, su vida cotidiana. Empero, fue una experiencia efímera, pues una vez que el constitucionalismo derrotó a Villa, llegó el tiempo de ajustar las cuentas con Zapata. El zapatismo sufrió una vez más el embate de sus enemigos, los cuales poco a poco fueron quitándole las regiones y ciudades que controlaban y estrechando el cerco. Fueron los años más difíciles para el movimiento suriano. Los pueblos sufrieron nuevamente una persecución atroz. Después de años de guerra sin descanso, la economía de la región se había colapsado. La escasez de alimentos y la carestía se sumaron a las persecuciones, a los bombardeos y al avance de las tropas enemigas. Varios de los compañeros que habían iniciado la rebelión junto a Zapata cayeron víctimas del agotamiento, de las rivalidades y de los pleitos entre ellos, de la desmoralización y de la desesperanza. Zapata perdió a su hermano Eufemio, muerto por una venganza luego de un pleito de cantina, y vio como Otilio Montaño, su compadre y redactor del Plan de Ayala, era juzgado y fusilado, acusado de traicionar la causa zapatista. Zapata, cada vez más solo, encabezó todavía una heroica resistencia de 3 años, de 1916 a 1919, en la que no lograron derrotar a su movimiento y en la que pudo volver a poner en jaque a los nuevos dueños del territorio, los militares constitucionalistas encabezados por Pablo González. Zapata buscó establecer alianzas con diversos líderes anticarrancistas de manera pragmática e infructuosa. Su derrota final, una vez que había fracasado su estrategia de formar una amplia coalición contra Carranza y que las bases de su apoyo en Morelos estaban cada vez más debilitadas,
era cuestión de tiempo. Zapata cayó asesinado, víctima de una traición fraguada por Pablo González y de la que estuvo enterado Venustiano Carranza el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca. Su leyenda comenzó a forjarse desde ese momento y se convirtió, con el paso de los años, en el principal prócer del agrarismo mexicano. Los ecos y la influencia de su figura y de su lucha se hicieron presentes en el contenido del artículo 27 de la nueva Constitución de la República, que incorporó como derecho constitucional el reparto agrario y como responsabilidad del nuevo Estado garantizar su cumplimiento. La amplia reforma agraria llevada a cabo por los gobiernos posrevolucionarios a lo largo del siglo XX tuvo en Zapata su principal fuente de inspiración y legitimidad. Zapata se convirtió así en símbolo de lucha y de rebeldía para los campesinos y para el movimiento popular mexicano. Zapata fue asesinado el 10 de abril de 1919 en la hacienda de Chinameca en una emboscada preparada por Jesús Guajardo, oficial del ejército carrancista, bajo las órdenes de Pablo González. El plan para asesinar a Zapata comenzó a fraguarse un mes atrás. Pablo González, el jefe militar de la campaña contra el zapatismo, se disgustó con Guajardo porque, habiéndole encomendado a este una acción militar contra tropas zapatistas en Huautla, lo encontró bebiendo en una cantina, por lo cual lo arrestó. La noticia llegó a Zapata, cuyas fuerzas estaban muy disminuidas, quien creyó que podía aprovechar el resentimiento de Guajardo contra González, para atraerlo a su causa. Así, le escribió una carta invitándolo a sumarse a sus filas. La carta fue interceptada por González, quien maquinó entonces el plan para engañar a Zapata, para lo cual consultó el asunto con el presidente Venustiano Carranza. De este modo, liberó a Guajardo, al que mostró la carta interceptada, y le ordenó que contestara a Zapata y que buscara un acercamiento con él. Así comenzó la intriga. Guajardo escribió a Zapata a fines de marzo que si le ofrecía garantías, se uniría a sus fuerzas con todos sus hombres y armamento. Zapata recibió con agrado la noticia y, como prueba, le pidió que se rebelase contra González el 4 de abril. Guajardo aceptó, pero le pidió esperar el arribo de un cargamento de armas que llegaría días más tarde. Zapata, para estar seguro de su sinceridad, envió a un agente de su confianza al campamento de Guajardo, y los informes que recibió lo animaron a organizar un ataque a Jonacatepec en poder del Ejército Federal. El 8 de abril, Guajardo se declaró en rebeldía contra el gobierno federal y el 9 tomó Jonacatepec y cumplió con otra de las pruebas que le había exigido Zapata: apresar y ejecutar a Victoriano Bárcenas y su gente, exzapatistas, a quienes el líder soriano consideraba traidores. Zapata llegó en la tarde de ese día cerca de Jonacatepec y se reunió con Guajardo, a quien felicitó y agradeció el caballo que aquel le obsequió, el famoso alazán Haz de Oros. Ambos se desplazaron hasta Tepalcingo, y Zapata, quien a pesar de todas las señales de Guajardo seguía abrigando dudas de su sinceridad, lo invitó a cenar a su campamento para planear las siguientes acciones, a las que Guajardo se negó. Quedaron de verse el día siguiente en la hacienda de Chinameca, donde Guajardo había estacionado sus tropas. Zapata, con su escolta, llegó a Chinameca en la mañana de ese 10 de abril. Con sus hombres entró al casco de la hacienda y poco después, cuando platicaba con Guajardo sobre la estrategia militar a seguir, una falsa alarma de tropas federales hizo que saliera con sus hombres a vigilar
los alrededores y ordenara a Guajardo defender la hacienda. Luego de dejar guardias, Zapata se acercó otra vez a la hacienda de Chinameca y permaneció a la expectativa en espera de recoger el parje que le había ofrecido Guajardo. Este lo invitó a comer y luego de que soldados de Guajardo le reiteraron la invitación, finalmente Zapata aceptó. A las 2:10 de la tarde, montando a las de oros, acompañado por 10 hombres, Zapata entró a la hacienda de Chinameca, donde los hombres de Guajardo lo asesinaron, consumando la traición preparada. El testimonio de uno de sus acompañantes, que sobrevivió al ataque, es claro y emotivo. Y cito: "Lo seguimos 10, tal y como él lo ordenara, quedando el resto de la gente muy confiada, sombreándose debajo de los árboles y con las carabinas enfundadas. La guardia formada parecía preparada a hacerle los honores. El clarín tocó 3 veces, llamada de honor. Al apagarse la última nota, al llegar el general en jefe al dintel de la puerta, a quemarropa, sin dar tiempo para empuñar ni las pistolas, los soldados que presentaban armas descargaron 2 veces sus fusiles y nuestro inolvidable general Zapata cayó para no levantarse más. Así murió Zapata, y con su muerte, el zapatismo, que había sido el movimiento más persistente y radical de toda la revolución, entró en su fase más aguda de declive. El gobierno de Carranza y la prensa oficialista festejaron el asesinato de Zapata. A Guajardo se le rindieron honores de héroe y se le ascendió. Los jefes zapatistas eligieron a Gildardo Magaña como sucesor de Zapata y este, al igual que Genovevo de la O, entraron en tratos con Álvaro Obregón, quien a mediados de 1919 había comenzado su carrera hacia la presidencia de la República y había roto con Carranza, quien se empeñaba en impedirlo. Cuando estalló la rebelión contra Carranza, Obregón se refugió en Morelos y en Guerrero, y cuando Carranza fue asesinado, Obregón hizo su entrada triunfal a la Ciudad de México, acompañado por Genovevo de la O y algunos de los dirigentes zapatistas más importantes. La figura de Zapata, vilipendiada por sus enemigos desde 1911, poco a poco se fue transformando. El Atila del Sur, el enemigo de la civilización, el robavacas sin principios, se fue convirtiendo no solo en un héroe local, sino que muy pronto alcanzó dimensiones nacionales y se convirtió, con el paso de los años, en el símbolo del agrarismo. La muerte de Zapata, a traición, facilitó esta transformación. El carisma de Zapata y el enorme arraigo que había tenido entre los pueblos campesinos de Morelos, así como la legitimidad de las demandas agrarias que enarboló con más fuerza que nadie, estuvieron en la base del culto popular que muy pronto se extendió en la zona zapatista. La gente de los pueblos, que lo había visto como un padre salvador, no se resignó a su muerte. Muy pronto comenzaron los relatos que aseguraban que Zapata no era el que había caído muerto en Chinameca, que había olido la traición y mandado en su lugar a un compadre que se le parecía mucho, que el cadáver tenía los dedos de la mano completos y Zapata había perdido la falange de uno en un jaripeo, además de que el cadáver no tenía el lunar en la mejilla. Zapata era demasiado listo para dejarse sorprender, pero había decidido desaparecer para detener y aliviar el sufrimiento de su pueblo. La leyenda creció y desarrolló escenarios fantasiosos. Zapata había emigrado a Arabia, o se había escondido en las montañas de Guerrero, o vivía oculto en Morelos. En cualquier caso, seguía al pendiente de los suyos y regresaría cuando lo necesitaran para encabezar su lucha redentora. La leyenda de Zapata adquirió así tonos mesiánicos. Si había muerto, lo había hecho como Jesús por los suyos. Si había escapado, volvería cuando su pueblo lo necesitara. Esa tradición oral,
que reflejaba la necesidad de seguir creyendo y teniendo esperanzas de un futuro mejor, se arraigó y extendió y ha sido una tradición popular de larga duración que permaneció por décadas en Morelos y en las zonas aledañas y de la que todavía existen vestigios. Junto a esta tradición se forjó también una leyenda nacional. Desde Álvaro Obregón, los distintos gobiernos surgidos de la Revolución encontraron en Zapata rasgos positivos que les servirían para construir y consolidar su propia legitimidad. El Estado mexicano se apropió de los principales caudillos y creó un panteón de héroes moldeados a su conveniencia a través de la construcción de una ideología que tenía en la Revolución su momento fundacional y en sus personajes a los forjadores de la identidad del México moderno. Zapata se convirtió así en el apóstol del agrarismo, en el símbolo de la lucha por la tierra y por la justicia campesinas, rescatado y transformado en uno de los miembros más destacados de la familia revolucionaria a través de la educación oficial, de la literatura y las artes plásticas y del culto cívico que el Estado promovió. Hoy, cuando estamos celebrando el 96 aniversario de la muerte del caudillo del sur, los ideales por los que luchó Zapata siguen vivos. Gracias a Emiliano Zapata, a Villa, a Carranza, a Obregón, a Lázaro Cárdenas, la Revolución Mexicana hizo justicia y entregó la tierra a decenas de miles de familias campesinas. En las décadas que siguieron a la Revolución, más de la mitad del territorio nacional se entregó a las comunidades y núcleos agrarios. Nuestra reforma agraria ha sido una de las más amplias y profundas en la historia contemporánea a nivel internacional y ha sido ejemplo para muchos países. Es una reforma agraria que nos enorgullece. Sin la Revolución Mexicana y sin Zapata, hoy no habría campesinos mexicanos. Los campesinos como clase habrían desaparecido y se habrían convertido en peones de las haciendas, en trabajadores rurales asalariados, en jornaleros estacionales. La Revolución Mexicana les dio la tierra y les permitió convertirse en uno de los actores centrales en el campo mexicano, como lo han sido en estos más de 100 años y como lo seguirán siendo en el futuro. La figura de Emiliano Zapata simboliza, mejor que cualquier otra, el espíritu y la lucha campesina. Representa la integridad, la congruencia, la intransigencia entre los principios, la firmeza en los objetivos, la honestidad y la pureza de los ideales y, ante todo, la legitimidad y la justicia de las demandas campesinas. Por eso, en este evento, celebrado en este recinto parlamentario, nos enorgullece rendirle este merecido homenaje al inolvidable caudillo del sur. Muchas gracias. Agradezco su presencia en esta ocasión. Desde luego, quiero dar las gracias a los organizadores de este homenaje, a Margarita Zapata por invitarme una vez más a mantener viva la memoria de este gran personaje que fue Emiliano Zapata. Muchísimas gracias a todos los aquí presentes y bueno, vamos a comenzar. Hoy es un día muy importante. El día de hoy, en este recinto parlamentario, recordamos a Emiliano Zapata, el caudillo del sur, el jefe del Ejército Libertador, el símbolo por exceltar en la vecina Villa de Ayala, donde aprendió a leer y escribir y las nociones básicas de aritmética, historia y geografía que ofrecían las escuelas rurales de la época. Desde los 8 años colaboró con la economía familiar, cuidando a los animales, recolectando madera y auxiliando en las labores agrícolas. Cuando su padre murió, Zapata tenía 16 años y para mantener a la familia se dedicó también a la arriería. Desde muy joven
Tuvo especial predilección por los caballos y adquirió fama como jinete diestro y como caballerango. Otra habilidad, herencia del agrarismo, de la lucha por la tierra y por la justicia para los campesinos, no solo en México, sino a nivel internacional. Emiliano Zapata es una figura de estatura mundial. No solo es uno de nuestros máximos héroes, es también uno de los héroes mexicanos que ha logrado trascender nuestras fronteras y ser reconocido en todo el mundo como el adalid de la causa agraria. Emiliano Zapata ocupa un lugar muy especial en la historia de México. La lucha que él encabezó al frente de un ejército de campesinos y sectores rurales pobres de Morelos, Guerrero, Puebla y el Estado de México, no solo política, sino también una profunda transformación económica y social. Emiliano Zapata Salazar, noveno de 10 hijos de Gabriel Zapata y Cleofas Salazar, nació en Anenecuilco, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Su familia, de origen mestizo, poseía algunas tierras en el pueblo, así como algunas vacas y caballos. Aunque los Zapata no eran una familia rica, tampoco pertenecían a las numerosas familias pobres que apenas tenían para sobrevivir y que constituían la mayoría en la región. Emiliano pudo asistir a la escuela elemental, logró darle un profundo contenido social a la Revolución Mexicana. Sin el zapatismo, la revolución iniciada por Francisco y Madero se hubiera quedado en una simple transformación política, en un cambio de gobierno, en la instauración de un régimen democrático como el que encabezaba Madero, pero que no hubiera cambiado las estructuras sociales y económicas del país. El zapatismo, este gran movimiento de campesinos pobres, de peones de las haciendas, de jornaleros agrícolas, de arrieros, de pequeños comerciantes y de sectores rurales pobres, logró que la Revolución Mexicana no solo fuera una revolución